participación activa de expertos, académicos, conferencistas internacionales, comunidades y empresarios, concluyó exitosamente la 27ª versión del Congreso de Naturgas. La doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, compartió los avances en la articulación con el Gobierno Nacional para identificar proyectos estratégicos que permitieran aumentar la oferta de gas y garantizar la infraestructura necesaria para su transporte y distribución en el corto, mediano y largo plazo, hasta la potencial entrada en operación del proyecto Sirius. La actividad exploratoria ha venido declinando en la última década. En el 2012 perforamos 130 pozos exploratorios. En el año 2024, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicada en su página web, perforamos 27 pozos exploratorios. Veníamos de unas reservas de 5.7 terapias cúbicos, en el año 2023 de 2.3, una autosuficiencia, es decir, una relación entre esas reservas y la producción que permitían que la última molécula de gas la pudiésemos consumir en 13 años y en el 2023 solo alcanzaría para 6 años. Necesitamos sí o sí anticipar y acelerar los cronogramas de los proyectos de exploración y producción donde ya hemos identificado que tenemos potencial de gas natural en tierra y en mar para poder reducir las cantidades de gas importados a las que nos vemos obligados a traer en los próximos años para cubrir el 100% de la demanda. Tenemos claridad absoluta de cuál es la política de este gobierno y yo no creo que eso vaya a cambiar. Ahora, la llegada de un nuevo ministro es una nueva oportunidad para trabajar. Ya hemos tenido 3 reuniones con el ministro en el que hemos sido muy específicos, siguiendo sus indicaciones, tanto del tiempo como de los proyectos estratégicos. Hemos sido muy específicos en determinarles, tanto para agregar nueva oferta como para garantizar infraestructura, cuáles son los proyectos estratégicos que necesita Colombia para que en el 26, en el 27, en el 28 y en el 29 o hasta que llegue el desarrollo de Sirius en el Mar Caribe podamos garantizar el suministro y mantener seguridad energética para los colombianos. Hoy se está cubriendo 4% con gas importado. En septiembre ese 4% va a pasar a ser un 6.5% y el resto de los faltantes se están cubriendo con gas que provienen de el gas que habían adquirido los térmicos porque las condiciones climáticas han mejorado y nos están liberando gas que nos permita cubrir el faltante. En el año 2026 son 190 millones de pies cúbicos, en el año 2027 286, en el año 2028 405 millones de pies cúbicos. Ahora, pero como también hemos identificado cuáles son los proyectos que nos puede agregar nueva oferta, proyectos que en la etapa de maduración de exploración y producción ya tuvieron descubrimientos, pero probablemente les hace falta la construcción de la infraestructura de transporte, ya tuvieron descubrimiento, pero probablemente les hace falta tener una planta de tratamiento en superficie para poder tratar ese gas. Como hemos identificado ya esos cuellos de botella, también hemos identificado volúmenes estimados provenientes de esos proyectos en tierra y en mar que nos permitirían empezar a cubrir también los faltantes. Entonces, adicional a eso, la comercialización de gas de los próximos años nos va a permitir determinar con mayor precisión cuál va a ser la cantidad de gas importado que tenemos que sumar para poder garantizar el suministro en los próximos años. El gas más barato es el que se produce en Colombia. El gas importado es más costoso porque además del mismo costo de producción hay que agregarle costos adicionales a unas actividades para traerlo a Colombia. Hay que liquefactarlo, hay que transportarlo por barco y cuando llegue a puerto colombiano nuevamente hay que regasificarlo y esos 3 costos adicionales per se hacen que el gas importado sea más costoso. Ahora, en diciembre y enero estábamos en época de invierno en los países del norte. Entonces la alta demanda de gas natural para la generación de energía eléctrica también llevó al alza los precios. De ahí que estemos sujetos a la volatilidad del mercado internacional. Estamos hoy en día comprando gas por un mes o hasta por 2 meses, gas importado. Estamos esperando que se defina completamente la regulación por parte de la CREC, que ya empezó a tener avances, para que podamos comprar gas importado a largo plazo y eso nos permita negociar o buscar mejores precios. La verdadera seguridad energética de Colombia, no nos quepa la menor duda, está en desarrollar el potencial de gas natural que tenemos en áreas continentales, así sean pocos volúmenes,
y en el Mar Caribe, donde hay volúmenes más significativos que nos permitirían recuperar la autosuficiencia. Hay que trabajar articuladamente. Aquí lo que se necesita es voluntad, nada más distinto a eso. Voluntad del gobierno nacional, voluntad de los gobiernos locales, de las comunidades, del sector privado que realiza las inversiones para materializar esos proyectos. Y repito, no se trata de hacerlo en el cronograma que ya está previsto. No se trata de que Sirius entre solamente en el 2029. Se trata de que trabajemos para anticipar el desarrollo de esos proyectos. Primero, ampliar la capacidad de infraestructura de importación actual para poder aprovechar el 100% de la capacidad que puede estar lista en el año 2027 y son en total, contados a partir de este año, 133 millones de pies cúbicos adicionales. 2, tener nuevas plantas de regasificación para solventar el corto y el mediano plazo con mayor capacidad para suplir los faltantes que vienen en los años que siguen hasta que Sirius entre en operación. Sirius, que en el Mar Caribe, en el campo de exploración y producción, es el que de manera más temprana pudiera agregar gas. De acuerdo con lo que ha dicho la compañía, son 3 años después de haber obtenido la licencia ambiental. Para obtener la licencia ambiental se requieren 116 consultas previas. Ya se han establecido unas reuniones iniciales con esas comunidades ubicadas primordialmente en el departamento de La Guajira, y tenemos que tener licencia a más tardar el primer trimestre del año 2026 para que ese proyecto pueda entrar a tiempo. Durante el evento, se llevó a cabo un profundo debate sobre el presente y futuro del sector del gas natural en Colombia, resaltando la importancia de construir un consenso nacional para garantizar la seguridad energética y el desarrollo del país. La industria de servicios públicos de gas natural atraviesa una coyuntura compleja. Muchos coinciden en que es la más delicada desde el racionamiento eléctrico de 1990. No es un fenómeno pasajero o aislado, es una crisis estructural, visible en la necesidad de importar gas natural, no solo para respaldo térmico, sino también para cubrir la demanda especial. La infraestructura es insuficiente. Contamos solo con una planta de regasificación en el Caribe, mientras que la del Pacífico, a pesar de lo anunciado hoy por Ecopetrol, sigue sin materializarse. Además, los cuellos de botella en la red de transporte impiden movilizar eficientemente el gas hacia los centros de consumo en el interior del país. A este panorama debemos sumar el estrés financiero que genera el ecosistema, el retraso en el pago de los subsidios por parte del gobierno nacional. Esta situación afecta la liquidez de las empresas, compromete su operación y pone en riesgo la continuidad del servicio a millones de usuarios, la gente. Proteger al consumidor requiere actuar con responsabilidad. Operar al límite genera consecuencias, interrupciones en el servicio, mayor costo para los usuarios, menor capacidad de conexión de nuevos lugares y un retroceso ambiental al aumentar el uso de energéticos como el carbón, GLP o el litio. También hay efectos sobre la economía popular y el empleo, producto de la parálisis en exploración y producción. Parte de esta situación obedece a decisiones de política pública que, aunque orientadas a acelerar la transición energética, se han implementado sin el balance necesario entre seguridad, asequibilidad y sostenibilidad. El dilema energético está comprometido en sus 3 dimensiones. Hemos perdido seguridad y soberanía energética al depender cada vez más de las importaciones. Los costos del servicio se han elevado por el cambio en la composición de la canasta, afectando hogares y sectores productivos. Y en lugar de avanzar en la descarbonización, se observa una preocupante recarbonización de la matriz energética. No cabe duda de que tenemos los recursos naturales, el conocimiento técnico, el capital humano y la voluntad de inversionistas para seguir apostándole a Colombia, nuestro país. Pero sin duda alguna necesitamos mayor voluntad política y más trabajo en conjunto. Por eso, hoy le proponemos al Ministerio conformar mesas técnicas operativas con participación del gobierno, el regulador y la industria para trabajar articuladamente en la implementación de estas medidas y en la resolución de los obstáculos que enfrentamos. El costo de no actuar es muy alto. Estamos deteniendo la reducción de la pobreza energética, retrocediendo en sostenibilidad y arriesgando la competitividad del país.
Este sector está representado por más de 80.000 trabajadores directos e indirectos que creen en un sector fuerte, dinámico y generador de oportunidades. Valoramos su experiencia y confiamos en su liderazgo para que juntos fortalezcamos la seguridad energética de Colombia. El llamado es claro, es momento de actuar con urgencia, con sensatez, pero también con visión de largo plazo. Como usted mismo ha manifestado, no debemos hablar de apagones, sino de soluciones. Vamos avanzando, en este momento ya tenemos más de 70 parques solares en operación comercial y estamos construyendo 19 más que esperamos iniciarán operaciones en el año 2025. Esto significa que pasaremos de representar el 2% en el 2023 al 12% de la capacidad total de generación de energía eléctrica del país. Eso es una buena noticia para Colombia. Sin embargo, también queremos advertir que no estamos creciendo lo suficientemente rápido para lo que necesita Colombia. Colombia necesita, en materia de renovables, triplicar la capacidad que hemos logrado hasta el momento para atender las necesidades de un consumo de energía que crece 2 veces más rápido de lo que crece la oferta. Y las cifras oficiales del gobierno indican que si estos proyectos no entran antes del 2027, vamos a tener pues una escasez de energía eléctrica para atender los hogares colombianos y a la industria. Por eso es el llamado que hacemos desde Tercer Colombia, que toda la comunidad, las autoridades involucradas, la opinión pública, pues apoye el desarrollo de estos proyectos, apoye los trámites, apoye la puesta en operación, porque es una energía que es limpia, pero además de eso competitiva en tarifas para que la economía siga creciendo. Pero es importante también que los tiempos de trámites que establecen las normas para responder a esas peticiones que hace un proyecto ante una autoridad se cumplan dentro de los plazos que fija la norma. Actualmente, un proyecto de renovables se demora en ponerse en marcha entre 3 y 6 años y cuando solo la construcción se demora 12 y 18 meses, es decir, más del 70% que dura el desarrollo de un proyecto se van permisos. Por eso es el llamado a que todos nos pongamos la camiseta para que Colombia tenga esa energía limpia, pero sobre todo competitiva en tarifas. Es la primera vez que estamos aquí en Naturgas, estamos muy felices de poder participar. Niquiso es una empresa que participa en toda la cadena de valor del gas natural. Partimos desde el inicio, desde que se extrae el gas natural. Nosotros tenemos la tecnología para licuar el gas natural, para que después pueda ser transportado a los distintos clientes. Tenemos los sistemas de bombeo, sistemas de transporte, que pueden ser para cargar camiones, para cargar tanques o para inclusive cargar barcos. Nosotros tenemos esa tecnología y por su lado, que ahora es muy contingente en Colombia, tenemos todo el sistema de recibir ese gas líquido y poder regasificarlo. Lo podemos inyectar en cañerías o lo podemos inyectar en algún cliente final, en una termoeléctrica o alguien que necesite generar energía con el gas natural. Somos dueños de nuestra propia tecnología, somos dueños y fabricantes de nuestros equipos. Entonces nosotros participamos en toda la cadena de valor con nuestra propia tecnología. El proceso es, primero se parte el gas natural que sale, en alguna parte alguien lo saca de la tierra, alguna empresa como Ecopetrol o Petrobras o YPF de Argentina, que creo que también está por aquí. Nosotros con plantas como la que está acá, que es una planta de licuefacción, nosotros primero al gas viene con muchos contaminantes. Primero hay que limpiarlo, hay que quitar el CO2, hay que quitar el agua, hay que quitar los compuestos de azufre y otro tipo de cosas hay que tenerlas bajo control para que sea un gas que finalmente pueda ser comercializado en el futuro y sea un gas que también no dañe los equipos con corrosión, con formación de hielo que dañe nuestros equipos. De ahí, con un proceso a través de una turboexpansión, con un ciclo de nitrógeno, el gas se enfría hasta una temperatura criogénica. Estamos hablando de casi menos 170 grados Celsius, donde el gas natural pasa de estado gas a estado líquido. Eso después con nuestros sistemas de bombas se puede impulsar y podemos cargar tanques, podemos cargar buques o podemos cargar camiones. De ahí, dependiente del uso, para poder regasificar es el proceso contrario. Felizmente, como la diferencia de temperatura es alta, podemos tener equipos de vaporización ambiental, es decir, que con la temperatura ambiente, que aquí en Barranquilla estamos como a 30 grados, y la diferencia es menos 170, esa diferencia de temperatura puede hacer que el gas se evapore. Tenemos sistemas para impulsarlo, pasar por estos equipos de regasificación ambiental
y poder inyectarlo y controlar el flujo y la presión para poder inyectarlo en una línea. Creo que tuvimos la suerte de llegar en el momento justo en donde nuestra tecnología justo se está hablando mucho en Colombia. Nosotros teníamos ganas de participar hace ya bastantes años en esta feria, por uno u otro motivo nunca se había dado. Definitivamente estamos muy contentos por el impacto que ha tenido nuestro stand, por el impacto que ha tenido nuestras conversaciones. Hemos tenido conversaciones significativas con gente muy importante de varias empresas que digamos, key players en el mercado, y ha sido, la verdad, para nosotros genial. Definitivamente estamos volviendo el próximo año y definitivamente con un stand más grande y espero que con más equipo también para poder mostrar más cosas. Desde Irene Vélez 1, cuando dijo no a la exploración, ese fue el primer campanazo de alerta. Hoy estamos a puertas de un desabastecimiento de gas por culpa de la mala planificación de un gobierno ineficiente que ideológicamente ha atacado sistemáticamente a un sector, que es el sector minero energético, y que no sustituye absolutamente nada. Simplemente dice, no exploremos, pero no hagamos nada más. Y entonces, ¿de dónde sacamos gas? Y entonces los hogares de nuestro país, ¿de dónde sacan gas? No, ¿sabe qué está pasando? Que están acabando con el único servicio público barato que quedaba en la canasta de nuestro país. ¿O no se les ha subido el gas? A mí sí. Se tiró el tema del gas. Es que la factura de gas del estrato 1-2 era de 10.000 pesos y del estrato 3 y 4 era de 30.000, 40.000 pesos. Vaya el estrato 3, 4, 5 hoy, facturas de 140.000 pesos. Y vaya el estrato 5 y 6, facturas de 250, 300.000 pesos. Y la gente no tiene cómo pagar. Entre agua, luz y gas se le va el salario mínimo. Entonces, al presidente Petro lo que le decimos es menos retórica, menos discurso, menos populismo, más gobierno, más planificación y más acción. Y no ataque tanto a la región Caribe. Mire, muéstreme la primera obra de Petro, muéstremela, en el país, inaugurada por la hechura de él en 2 años y medio. La ejecución más baja de los últimos 50 años. Un gobierno que no ejecuta, un gobierno que polariza permanentemente. Yo lo que digo hoy es, el país sufre las consecuencias de elegir una persona sin experiencia y el país tiene que comenzar a pensar en serio en el 26, porque Colombia aguanta 4 años, pero 8 no. La ciudad en el año 2007 estaba quebrada. Quebrada era que estaba intervenida el gobierno nacional, el de Hacienda. Nosotros caímos en ley 550. Arrancando este ciclo, no se pagaban las cuentas, se pagaban a los médicos, no se les pagaba la vigilancia, no se les pagaba a los profesores, no se les pagaba a los contratistas, no se pagaban los servicios públicos. La ciudad colapsó y fue intervenida. Llegamos en el 2007 a una lucha política muy fuerte. Muchas personas me decían en Barranquilla que cuál era la locura mía de lanzarme a la alcaldía. Iba a encontrar con unas mafias y tenían razón. Imagínate tú, Luz, que los impuestos de Barranquilla los recaudaba una empresa que se llamaba Métodos y Sistemas. Se quedaba con el 12% del recaudo del predial y de la industria y comercio. Pues yo el primer mes de mi primera alcaldía, 2008, fue donde están los ingresos. No, tiene que hablar con un señor allá que es el dueño del Método y Sistemas, él es el que recauda los impuestos. Yo lo llamo, ¿cuánto dinero recogió la ciudad? Yo no, en 2 meses te voy a mandar 2.000 millones de pesos. Claro, la ciudad estaba cooptada, la ciudad estaba atrapada en unas mafias que no solamente tenían métodos y sistemas, eran dueños de tránsito, eran dueños de la semaforización, eran dueños del alumbrado público, eran dueños de todo. La ciudad estaba totalmente atrapada, secuestrada, sobre todo sus ingresos. Contarte que en el primer semestre del 2008 tumbamos 20 concesiones y la ciudad pasó de recoger
180.000 millones de pesos. El predial incluso comercio. Hasta el año pasado tuvimos 2.2 billones de pesos. La ciudad ha crecido 13 veces su recaudo después de que tumbamos esa transición. Acabamos con el desastre de los arroyos. ¿Recuerdan? Era sin abrir las páginas de Caracol y RCN y eran los arroyos llevándose buses de niños, asesinando gente. Metimos 1 billón de pesos de los barranquillos y acabamos con los arroyos. Y ahora todo el mundo habla de la Barranquilla del malecón, de la Barranquilla frente al río, de la Barranquilla frente al mar, de la Barranquilla frente a Ciénaga de Mallorquín, de la Barranquilla turística. Yo le agradezco de verdad a Naturgas por habernos escogido a nosotros. Miren, hay una conexión entre el gas natural y Barranquilla muy poderosa. Aquí nació Promigas hace 50 años. 50 años. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son los recursos naturales que tiene Barranquilla? ¿Por qué Barranquilla quiso entrar a esas grandes ligas en el mundo? Y yo no sé si usted nos quiera contar esta experiencia, qué fue lo que nos motivó a ser parte, porque hemos visto que Barranquilla se está convirtiendo en un centro, en un hub energético, y claramente todos queremos venir acá, todos tenemos que traer las conversaciones de alto nivel en el tema energético, y por eso hoy estamos acá. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué decidió llevar a Barranquilla a esas grandes ligas en el mundo? Y bueno que trajiste al alcalde de Aberdeen, un gran compañero. Si no es por él, Barranquilla no entra. Es la única ciudad de Latinoamérica que está en World Series, LG Series. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí? Tenemos todo. Luz, viento. Imagínate que el basurero de Barranquilla, los Pocitos, allá en Juanina, lo que conocen el basurero de Barranquilla, que tenemos una montaña kilométrica, está generando hoy 4.3 megas de energía. Lo que antes era contaminante, el metano, y acababa con nuestra capa de ozono, hoy atrapamos eso con una firma china, pues socio con la AAA, con 7 kilómetros de tubería metida en esa montaña de basura. Ya nos permitimos que el metano de la basura, que antes subía y contaminaba, lo absorbemos. Tenemos 4 generadores que generan 4.3 megas de energía y se lo entregamos al sistema nacional para que después llegue a hogares de Barranquilla. Barranquilla es nosotros venimos adelantándonos, de verdad, modestia aparte, al tema de la transición. Esta fue la primera ciudad en Latinoamérica que todo su alumbrado público, hace 8 años, ya era ley. Y hoy estamos construyendo una granja solar de 22.000 paneles para que todos, 22.000 paneles, para que todas las 72.000 luminarias que tiene Barranquilla funcionen con luz solar.